Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida, por el don de poder sentir el calor, el frío. Te damos gracias por que nos dotas de sentidos, de inteligencia, de amor. Te damos gracias también por nuestros padres en el día que hoy celebramos a San José. Cuídalos y protégelos donde quiera que ellos estén y haznos amarlos cada vez más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, vamos ahora estamos en nuestro número 191 para quien va siguiendo la guía o la lectura en cualquier otra edición. Vamos en el numeral 191 y para quien va siguiendo la edición o el archivo que les envié, estamos en la página 46. Entonces, la reparación, una prolongación para el corazón de Cristo. Recuerden que antes de eso estábamos hablando como de estas dos dimensiones del Sagrado Corazón, que tenía que ver con la oración, pero también tenía que ver con la actuación, ¿no? Como si lo quisiéramos decir de una manera rápida evangélicamente, de Martas y Marías. ¿No? De estar en la contemplación, pero al mismo tiempo estar en las necesidades de los demás, que evidentemente va a haber momentos en los que se privilegie la oración, ¿verdad? Pero también va a haber momentos en que se tenga que privilegiar el hacer algo por el hermano. Bueno, y de ahí pasamos a la reparación, una prolongación para el corazón de Cristo, número 191. ¿Quién nos puede ayudar a comenzar a leer, por favor? ¿Puedo iniciar, Iván? Adelante, Noelia, por favor. La reparación, una prolongación para el corazón de Cristo. Hay otro modo complementario de entender la reparación que nos permite colocarla en una relación aún más directa en el corazón de Cristo, sin excluir de esa reparación el compromiso concreto con los hermanos del cual hemos hablado. En otro contexto, he afirmado que Dios, de algún modo, quiso limitarse a sí mismo y muchas cosas que nosotros consideramos males, peligrosos o fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el corazón. Nuestra cooperación puede permitir que el poder y el amor de Dios se difundan en nuestras vidas y en el mundo, y el rechazo o la indiferencia pueden impedirlo. Algunas expresiones bíblicas lo manifiestan metafóricamente, como cuando el Señor reclama: si quieres volver, Israel, vuelve a mí. O cuando dice: frente a los rechazos de su pueblo, mi corazón sublema contra mí y enciende toda mi ternura. Aunque no sea posible hablar de un modo, de un nuevo sufrimiento de Cristo glorioso, el misterio pascual de Cristo y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. De ese modo, podemos decir que que él mismo ha aceptado limitar la gloria expansiva de su resurrección, contener la difusión de su inmenso y ardiente amor para dejar lugar a nuestra libre cooperación en su corazón. Esto es tan real que nuestro rechazo lo detiene en ese impulso donativo, así como nuestra confianza y la ofrenda de nosotros mismos abre un espacio, ofrece un canal libre de obstáculos
derramamiento de su amor. Nuestro rechazo o nuestra indiferencia limitan los efectos de su poder y la fecundidad de su amor en nosotros. Si Él no encuentra en mi confianza y ternura, su amor se ve privado, porque Él mismo así lo ha querido. De su prolongación en mi vida, que es única, irrepetible, y en el mundo donde Él me llama a hacerlo presente. Esto no proviene de una fragilidad suya, sino de su infinita libertad, de su paradójico poder y de la perfección de su amor por cada uno de nosotros. Cuando la impotencia de Dios se muestra en esa debilidad de nuestra libertad, solo la fe puede descubrirla. De hecho, Santa Margarita María narró que en una de las manifestaciones de Cristo, Él le habló de su corazón, apasionado de amor por nosotros, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, le es preciso comunicarlas, puesto que el Señor de todo lo puede, en su divinidad, libertad, ha querido necesitar de nosotros. La reparación se entiende como liberar los obstáculos que ponen a la expansión del amor de Cristo en el mundo, con nuestras faltas de confianza, gratitud y entrega. La ofrenda al amor. Para reflexionar mejor sobre este misterio, nos ayuda nuevamente la luminosa espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella sabía que algunas personas habían desarrollado una forma extrema de reparación, con la buena voluntad de entregarse por los demás, que consistía en ofrecerse como una especie de pararrayos, de manera que la justicia divina se realizara. Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí mismos los castigos reservados a los culpables. Pero por más admirable que sea ofrenda pudiera parecer, a ella no le convencía demasiado. Yo estaba lejos de sentirme inclinada a hacerla. Esta insistencia en la justicia divina, finalmente inducida a pensar, a pensar que el sacrificio de Cristo era incompleto o parcialmente eficaz, o que su misericordia no era suficientemente intensa. Con su intuición espiritual, Santa Teresa del Niño Jesús descubrió que hay otra forma de ofrendarse a sí mismo, donde no hay necesidad de saciar la justicia divina, sino de permitir el amor infinito del Señor difundirse sin obstáculos. Oh Dios mío, tu amor despreciado tendrá que quedarse encerrado en tu corazón. Creo que si encontraras almas que se ofrecen como víctimas de holocausto a tu amor, las consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si no estuvieses que repetir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. No hay nada que arreglar al único sacrificio redentor de Cristo, pero es verdad que el rechazo de nuestra libertad lo permite al corazón de Cristo dilatar de un modo sus oleadas de infinita ternura. Y esto así porque el mismo Señor quiere respetar esta posibilidad. Esto más que la justicia divina es lo que inquietaba el corazón de Santa Teresa del Niño Jesús, ya que para ella la justicia solo se comprende a la luz del amor. Vimos que ella adoraba todas las perfecciones divinas a través de la misericordia, y así las veía transfiguradas, radiantes de amor. Decía, incluso la justicia, y quizás esta sea aún más que todas las demás. Me parece
reversida de amor. Así nace su acto de ofrenda, no a la justicia divina, sino al amor misericordioso. Me ofrezco como víctima del holocausto a tu amor misericordioso y te suplico que me consuma sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti, y de esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor. Dios mío, es importante advertir que no se trata solo de permitir que el corazón de Cristo extienda la belleza de su amor en el propio corazón a través de una confianza total, sino también que a través de la propia vida llegue a los demás y transforme el mundo. En el corazón de la Iglesia, mi madre y yo seré el amor. Así mi sueño se verá hecho realidad. Los dos aspectos están inseparablemente unidos. El Señor aceptó su ofrenda. Veamos qué tiempo después ella misma expresó un intenso amor por los demás y sostuvo que procedía del corazón de Cristo que se prolongaba a través de ella. Así le decía a su hermana Leonia: te quiero 1000 veces más tiernamente de lo que se, de lo que se quieren las demás normales, a las demás hermanas normales y corrientes, ya que yo puedo amarte con el corazón de nuestro esposo celestial. Un tiempo después dijo a Maurice Pelille: cómo me gustaría hacerle comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que Él espera de usted. Integridad y armonía. Hermanas y hermanos, propongo que desarrollemos esta forma de reparación, que es en definitiva ofrendar el corazón de Cristo, una nueva posibilidad, una nueva posibilidad de difundir en este mundo las llamas de su ardiente ternura. Si es verdad que la reparación implica el deseo de compensar las injurias de algún modo, inferidas al amor creado. Si fue desdeñado con el olvido, ultrajado con las ofensas. El camino más adecuado es que nuestro amor regale al Señor una posibilidad de expandirse por aquellas veces en que esto le fue rechazado o negado. Esto ocurre si se va más allá del mero consuelo. A Cristo, del cual hablamos en el capítulo anterior, y se convierte en actos de amor fraterno con los cuales curamos las heridas de la Iglesia y del mundo. De ese modo, ofrecemos nuestras expresiones al poder restaurador del corazón de Cristo. Las renuncias y sufrimientos que exigían estos actos de amor al prójimo nos une a la pasión de Cristo, y padeciendo con Cristo en aquella crucifixión mística que de habla el apóstol, tantos más abundantes frutos se propusieron y se expiación para nosotros y para los demás percibiremos. Solo Cristo salva con su entrega en la cruz por nosotros. Solo Él redime, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. La reparación que ofrecemos es una participación que aceptamos libremente de su amor redentor y es su único sacrificio. Así completamos en nuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Y es el mismo Cristo quien prolonga a través de nosotros los efectos de su entrega total por su amor. Muchas veces los sufrimientos tienen que ver con el propio ego herido.
pero es precisamente la humildad del corazón de Cristo la que nos indica el camino del abajamiento. Dios ha querido llegar a nosotros, anonadándose, empequeñéndose. Ya lo enseña el Antiguo Testamento a través de distintas metáforas que muestran a un Dios que entra en las pequeñas de la historia y se deja rechazar por su pueblo. Su amor se estremezcla en la vida cotidiana del pueblo amado y se vuelve mendigo de una respuesta, como pidiendo permiso para mostrar su gloria. Por otra parte, quizá una sola vez el Señor Jesús nos ha llamado con sus palabras al propio corazón y ya ha puesto de relieve este único rasgo, mansedumbre y humildad, como si quisiera decir que solo por este camino quiere conquistar al hombre. Cuando Cristo dijo, aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, nos indicó que para expresar necesidad, nuestra pequeñez y nuestro abajamiento. En lo que hemos dicho, es importante advertir distintos aspectos inseparables, porque esas acciones de amor al prójimo, con todas las renuncias, negociaciones de uno mismo, sufrimientos y cansancios que impliquen, cumplen esta función cuando están alimentadas por la caridad del mismo Cristo. Él nos permite amar con Él amó, como Él amó, y así Él mismo ama y sirve a través de nosotros. Si por una parte Él parece empequeñerse, anodadarse, ya que ha querido mostrar su amor por medio de nuestros gestos. Por otra parte, en las más sencillas obras de misericordia, su amor es glorificado y manifiesta toda su grandeza. Un corazón humano que hace espacio al amor de Cristo a través de la confianza total y le permite expandirse en la propia vida con su fuego. Se vuelve capaz de amar a los demás como Cristo, haciéndose pequeño y cercano a todos. Así Cristo sacia su sed y difunde gloriosamente en nosotros y a través de nosotros la llama de su ardiente ternura. Advirtamos, advirtamos la hermosa armonía que hay en todo esto. Finalmente, para comprender esta devoción en toda su riqueza, es necesario agregar, retomando lo que hemos dicho sobre su dimensión trinitaria, que la reparación de Cristo como ser humano se ofrece al Padre por obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, nuestra reparación al corazón de Cristo, en último término, se dirige al Padre, que se complace en vernos unidos a Cristo cuando nos ofrece por Él, con Él y en Él. Enamorar al mundo. Nos detenemos aquí un momentito, Noelia. Sí. Dos ideas me gustaría recalcar. Una primera, la que nos encontramos al inicio, que tiene que ver con la libertad. Déjenme ver aquí. De algún modo quiso limitarse a sí mismo, en cuanto que esta limitante es bien interesante porque cuando Dios crea, si nosotros nos vamos al relato creacionista, Dios crea y todo lo que crea sale de Dios. Pero cuando sale de Dios, deja de ser Dios. Fíjense lo interesante, entonces de alguna manera Dios se limita, porque ya no es eso que sale de él, ¿no? Entonces Dios se limita, además de que mira, por acá lo dice aquí, fíjense, esto tan fuerte que aquí se nos presenta. Esto es tan real que nuestro rechazo lo detiene en ese impulso donativo.
Así como nuestra confianza y la ofrenda de nosotros mismos abre un espacio, ofrece un canal libre de obstáculos al derramamiento de su amor. Fíjense tan interesante esto porque nuevamente en este momento creador, ¿no? Cuando salimos de Dios, dejamos de ser Dios y en ese sentido Dios nos da la libertad. Hay dos dones primeros que nos da Dios. Primero, la existencia y después la libertad. Son los dos grandes dones que nos ha dado Dios, el existir y la libertad. Una libertad tan radical que incluso podemos decirle no a Dios. Podemos rechazarlo, porque Dios se autolimita, ¿no? Y dice, aquí ya no puedo pasar. ¿Por qué? Porque esta creación, en este caso nosotros, somos libres, ¿no? Libre, en todo caso, va a decir la teología, la libertad es buena cuando se dice sí a Dios y hay un mal uso de la libertad cuando se dice no a Dios, ¿no? Pero fíjense aquí, la creación, en concreto nosotros, nos ha dado la existencia y nos ha hecho libres, y esta libertad trae consigo la posibilidad de rechazar este impulso donativo de Dios en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y que eso es la otra idea que me gustaría rescatar. Por eso les decía, una idea que estaba al principio y una idea ya al final, que tiene que ver con el Padre por obra del Espíritu Santo, ¿no? Y que esto va a tener que ver también, bueno, evidentemente, con Cristo. Nos hallamos, por tanto, con una dimensión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Entonces, esta dimensión trinitaria que aquí se presenta, que aunque estemos relacionándonos con el Sagrado Corazón de Cristo, de alguna manera, este Cristo se nos ofrece o se ofrece al Padre por obra del Espíritu Santo en nosotros. Y nuevamente, no solo la dimensión trinitaria, sino también nuestra humanidad o nosotros mismos. Con Cristo, Padre, Espíritu Santo, dimensión trinitaria, y esta Trinidad que se dona al hombre en nosotros, lo que se da en nosotros. Entonces, estas dos ideas aquí me gustaría rescatar a modo de comentario. Abrimos un poquito el foro por si hay algún comentario al respecto, algún comentario, alguna pregunta. Bien, si no hay algún comentario, podemos seguir nuestra lectura. Vamos al número 205, enamorar al mundo. ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? Yo, hermano, Adelante. enamorar al mundo. La propuesta cristiana es atractiva cuando se la puede vivir y manifestar en su integridad, no como un simple refugio en sentimientos religiosos o en cultos fastuosos. ¿Qué culto sería para Cristo si nos conformáramos con una relación individual sin interés por ayudar a los demás o sufrir menos y a vivir mejor? ¿Acaso podrá agradar al corazón que tanto amó que nos quedemos en una experiencia religiosa íntima sin consecuencias fraternas y sociales? Seamos sinceros y leamos la palabra de Dios en toda su integralidad. Pero por esta misma razón, decimos que tampoco se trata de una promoción social vacía de significado religioso, que en definitiva sería querer para el ser humano menos de lo que Dios quiere darle. Por eso necesitamos culminar este capítulo recordando la dimensión misionera de nuestro amor al corazón de Cristo. San Juan Pablo II, además de hablar de la dimensión social de la devoción al corazón de Cristo, se refirió a la reparación, que es cooperación apostólica a la salvación del mundo. Del mismo modo, la consagración al corazón de Cristo se ha de poner en relación con la acción misionera de la Iglesia misma, porque responde
al deseo del corazón de Jesús de propagar en el mundo, a través de los miembros de su cuerpo, su entrega total al reino, por consiguiente, a través de los cristianos. El amor se derramará en el corazón de los hombres para edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia y construir perdón, una sociedad de justicia, paz y fraternidad. La prolongación de las llamas de amor del corazón de Cristo ocurre también en la tarea misionera de la iglesia, que lleva el anuncio del amor de Dios manifestado en Cristo. Lo enseñaba muy bien San Vicente de Paul, cuando invitaba a los discípulos a pedir al Señor ese corazón, ese corazón que nos hace ir a cualquier parte, ese corazón del Hijo de Dios, el corazón de nuestro Señor, que nos dispone a ir como Él irá y nos envía a nosotros como a ellos, los apóstoles, para llevar a todas partes su fuego. San Pablo VI, dirigiéndose a las congregaciones que propagaban la devoción al Sagrado Corazón, recordaba que el ardor pastoral y misionero se inflama principalmente en los sacerdotes y en los fieles para trabajar por la gloria divina. Cuando mirando el ejemplo de aquella inmensa caridad que nos mostró Cristo, consagran todo su esfuerzo a comunicar a todos los inagotables tesoros de Cristo. A la luz del Sagrado Corazón, la misión se convierte en una cuestión de amor. Y el mayor riesgo en esta misión es que se digan y se hagan muchas cosas, pero pero no se logre provocar el feliz encuentro con ese amor de Cristo que abraza y que salva. La misión entendida desde la perspectiva de la irradiación del amor del corazón de Cristo exige misioneros enamorados que se dejen cautivar todavía por Cristo y que inevitablemente transmiten ese amor que les ha cambiado la vida. Entonces les duele perder el tiempo discutiendo cuestiones secundarias o imponiendo verdades y normas, porque su mayor preocupación es comunicar lo que ellos viven y sobre todo que los demás puedan percibir la bondad y la belleza del amado a través de sus pobres intentos. ¿No es lo que ocurre con cualquier enamorado? Vale la pena tomar como ejemplo aquellas palabras con las que Dante Alighieri, enamorado, procuraba expresar esta lógica. Cada vez que la, el- cada vez que la elogio, cual presea, amor me hace sentir con tal dulzura, que de obrar con sutil desenvoltura, enamorada de ella a toda gente. Hablar de Cristo con el testimonio o la palabra de tal manera que los demás no tengan que hacer un gran esfuerzo para quererlo. Ese es el amor, deseo de un misionero del alma. No hay proselitismo en esta dinámica de amor. Son las palabras del enamorado que no molestan, que no imponen, que no obligan, solo mueven a los otros a preguntarse cómo es posible tal amor, cómo el máximo respeto ante la libertad y la dignidad del otro, el enamorado sencillamente espera que le permita narrar esa amistad que le llena la vida. Cristo te pide que sin descuidar la prudencia y el respeto, no tengas vergüenza de reconocer tu amistad con Él. Te pide que te atrevas a contar a los otros qué te hace bien haberlo encontrado, al que te reconozca abiertamente ante los hombres, al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero para el corazón amante no es una obligación, ni una necesidad difícil de contener. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Había en mí, había en mi corazón un fuego abrasador, encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. En comunión de servicio, no se debería pensar en esta misión de comunicar a Cristo como si fuera solamente algo entre Él y yo. Se vive en comunión con la propia comunidad y con la iglesia. Si nos alejamos de la comunidad, también nos iremos alejando de Jesús.
Si la olvidamos y no nos preocupamos por ella, nuestra amistad con Jesús se irá enfriando. Nunca se debería olvidar este secreto. El amor a los hermanos de la propia comunidad, religiosa, parroquial, diocesana, etcétera, es como un combustible que alimenta nuestra relación de amigos con Jesús. Los actos de amor a los hermanos de comunidad pueden ser el mejor o a veces el único modo posible de expresar ante los demás el amor de Jesucristo. Lo decía el mismo Señor. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. No es un amor que se vuelve servicio comunitario. No me canso de recordar que Jesús lo dijo con gran claridad. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Él te propone que le encuentres también allí, en cada hermano, en cada hermana, especialmente en los más pobres, despreciados y abandonados de la sociedad. Qué hermoso encuentro. Por lo tanto, si nos dedicamos a ayudar a alguien, eso no significa que nos olvidaremos de Jesús. Al contrario, lo encontraremos a Él de otra manera. Y cuando intentamos levantar o curar a alguien, Jesús está ahí, codo a codo con nosotros. De hecho, es bueno recordar que cuando envió a sus discípulos a la misión, el Señor los asistía. Él está allí, trabajando, luchando y haciendo todo el bien con nosotros, de un modo misterioso. Es su amor el que se manifiesta a través de nuestro servicio. Él mismo le habla al mundo con ese lenguaje que a veces no puede tener palabras. Él te envía a derramar el bien y te impulsa por dentro, pero para eso te llama con una vocación de servicio. Harás el bien como médico, como madre, como docente, como sacerdote. Donde sea podrás sentir que Él te llama y te envía a vivir esa misión en la tierra. Él mismo nos dice, yo los envío. Esto es parte de la amistad con Él. Por eso, para que esta amistad madure, hace falta que te dejes enviar por Él a cumplir una misión en este mundo, con confianza, con generosidad, con libertad, sin miedos. Si te encierras en tus comodidades, eso no te dará seguridad. Siempre aparecerán temores, tristezas, angustias. Que no cumple su misión en esta tierra no puede ser feliz, se frustra. Entonces mejor déjate enviar, déjate conducir por Él a donde Él quiera. No olvides que Él va contigo. No es que te lanza al abismo y te deja abandonado a tus propias fuerzas. Él te impulsa y va contigo. Él lo prometió y lo cumple. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. De alguna manera tienes que ser misionero, como lo fueron los apóstoles de Jesús y los primeros discípulos, que salieron a anunciar el amor de Dios. Salieron a contar que Cristo está vivo y que vale la pena conocerlo. Santa Teresa del Niño Jesús lo envía como parte inseparable de su ofrenda al amor misericordioso. Quería dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. Esta también es tu misión. Cada uno la cumple a su modo y tú verás cómo podrás ser misionero. Jesús se lo merece. Si te atreves, Él te iluminará. Él te acompañará y te fortalecerá y vivirás una valiosa experiencia que te hará mucho bien. No importa si puedes ver algún resultado, eso déjaselo al Señor, que trabaja en lo secreto de los corazones. Pero no dejes de vivir la alegría de intentar comunicar el amor de Cristo a los demás. Ay, wow, qué hermoso. ¿Hasta ahí, hermano, o continúo? Y si puedes mejor terminar Vicky, por ¿La favor, conclusión? y ahorita ya, ajá, Sí. ya hacemos los comentarios, por favor. Conclusión. Lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el Señor de Jesucristo.
ya que bebiendo de ese amor, nos volvemos capaces de tener lazos fraternos, de reconocer la dignidad de cada ser humano y de cuidar juntos nuestra casa común. Hoy todo se compra y se paga, y parece que la propia sensación de dignidad depende de cosas que se consiguen con el poder del dinero. Solo nos surge acumular, consumir, distraernos, presos de un sistema degradante que no nos permite mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y mezquinas. El amor de Cristo está fuera de ese engranaje perverso y solo Él puede liberarnos de esa fiebre donde ya no hay lugar para un amor gratuito. Él es capaz de darle corazón a esta tierra y de reinventar el amor allí donde pensamos que la capacidad de amar ha muerto definitivamente. La iglesia también lo necesita para no reemplazar el amor de Cristo con estructuras caducas y obsesiones de otros tiempos, adoración de la propia mentalidad, fanatismos de todo tipo que terminan ocupando el lugar de ese amor gratuito de Dios que libera, vivifica y alegra el corazón y alimenta a las comunidades. De la herida del costado de Cristo sigue brotando ese río que jamás se agota, que no pasa, que se ofrece una y otra vez para quien quiera amar. Solo su amor hará posible una humanidad nueva. Pido al Señor Jesucristo que de su corazón santo broten para todos nosotros esos ríos de agua viva que sanen las heridas que nos causamos, que fortalezcan la capacidad de amar y de servir, que nos impulsemos para que aprendamos a caminar juntos hacia un mundo justo, solidario y fraterno. Eso será hasta que celebremos felizmente unidos el banquete del reino celestial. Allí estará Cristo resucitado, armonizando todas nuestras diferencias con la luz que brota incesantemente de su corazón abierto. Bendito sea, dado en Roma junto a San Pedro, el 24 de octubre del año 2024, 12º de mi pontificado. Muchas Ay, pues, gracias. qué mensaje maravilloso para cada uno de nosotros, bueno, los que servimos, ¿verdad? De alguna manera en la misión que tengamos, ¿no? En casa. Ay, perdón, yo ya me adelanté, hermanos, que Adelante, me, adelante. me emocionó. Bueno, yo hasta compré el libro porque me emocionó mucho desde que iniciamos este, este libro, me gustó muchísimo y a mí me emociona porque es como si, yo lo entiendo así, como si Cristo me hablara, yo ahorita me eligieron como coordinadora de evangelización y yo tenía muchísimo miedo de ser coordinadora, no sabía cómo iba yo a guiar a todos mis hermanos en el grupo y yo me sentía como Jonás, ¿no? Yo decía, a ver, ¿de qué lado me escondo para que el Señor no me elija? Y cuando hicieron la encuesta de a ver quién elegían, yo no quería salir electa, yo decía que yo no. Yo lo servía dando mis clases y nada más. Y entonces, pues yo creo que yo estaba en mi zona de confort y el Señor me dijo que así no era lo que tenía yo que hacer, ¿no? Por eso ahorita que la leí, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Déjate de tu zona de confort y da tu servicio, ¿no? Y dalo de corazón y no tengas miedo, ¿no? Que el Señor está ahí contigo, Él te está guiando, Él te va a decir cómo. Él dijo que va a estar siempre contigo, entonces, pues, ¿cuál es el temor, no? ¿Por qué tienes tanto temor? ¿Por qué dices que no, no? Dile al Señor, hay una canción que me gusta que es de un cristiano que la canta, ¿no? Dice, envíame a mí, Señor, ¿no? Dice la canción, ¿no? Y entonces yo hoy me siento afortunada de que el Señor me haya elegido y que haya dicho que sí, que yo soy eh, una persona que puede dar algo, aunque sea pequeñito, pero que puede ofrecer algo y yo sí le digo, envíame a mí, Señor, ¿no? Y no confío en mí, yo confío en que Él me va a guiar y me va a decir por qué camino se tiene que seguir, que si encuentra uno, en ocasiones encontramos un poco de tropiezos con los mismos compañeros, pero exactamente me está diciendo el Señor que no pasa nada, ¿no? Que aprenda a entenderlos a todos y que no pasa nada, ¿no? Que Él está presente y que Él va a decirme este, qué camino, por dónde. eh, Él va a ser esa lámpara en mi camino y Él va a ser esa luz que va a guiar mis pies para dónde debo yo de caminar, ¿no? Entonces eso me hace sentirme pues muy afortunada y muy dichosa, ¿no? La verdad. Y pues gracias, yo muy emocionada con el libro, hermano. Muchas gracias. No, con gusto, Vicky. Qué bueno que va sirviendo.
para, pues para la cotidianeidad en el caminar de la iglesia y todo esto, ¿no? Qué bueno que te ha servido, que pues a final de cuentas esa es la idea, ¿no? Gracias, Vicky. Eh, Gracias, hermano. ¿Y puedo agregar algo más? y adelante. Sí, y sobre todo, ¿verdad? Aquí nos habla de la misión que tengamos y yo también, pues me siento feliz porque como madre, como hija, como esposa, como amiga, ajá, incluso como tía y ahora como abuela, porque tengo un nieto, pues entonces la misión debe de estar siempre cimentada al amor de Cristo y a las enseñanzas, ¿no? Entonces, eh, qué bonito es saber que Él está con nosotros para desempeñar la misión que cada uno de nosotros elija, ¿no? Entonces, pues, más que fortuna, yo creo que es una gran dicha. Gracias, hermano. No, gracias, Vicky. Sí, sí, sí. Esta última parte como muy desde la dimensión vocacional, ¿no? Entendida como la misión específica que nos pide Dios a cada uno de nosotros en donde sea que nos desenvolvamos, ¿no? Que también va a ser fundamental para acercarnos al Sagrado Corazón y en ese sentido para ir reparando, como en esta última parte nos decía, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Ya a modo más conclusivo, ¿verdad? Porque ya el día de hoy ya acabamos la encíclica. Entonces, ¿algún comentario? Yo, maestro. Bueno, yo lo asociaría hoy con lo bueno, que celebramos a San José, y él es un muy buen ejemplo de lo que leemos en esta carta. Él no tuvo un papel, bueno, importante en la religión o en cuestiones de gobierno o cosas así. Él fue muy humilde, muy sencillo, y sin en cambio cumplió el rol bueno, la misión que se le había encomendado. Al principio pues también como que tuvo ese miedo, pero lo aceptó en silencio, y aún así pues tomando esa gran responsabilidad de criar, de formar al Hijo de Dios. Él nunca se quiso pues como buscar un lugar importante, él siempre estuvo en silencio, de hecho nunca habló. En la Sagrada Escritura no aparece que hable, pero es una manera que nos dice de qué manera podemos nosotros cumplir, vivir y realizar cada rol que nos corresponde en nuestra vida, pero siempre con amor a Dios, o sea, por amor a los demás, como nos dio un buen ejemplo San José, que no es necesario pues que busquemos lugares importantes, porque si no los hacemos con amor, pues de nada nos vale, sino que lo que hagamos, lo hagamos siempre en buscando servir a los demás y no servirnos nosotros, ni buscar ser reconocidos, un lugar importante pues en el medio en que nos desenvolvamos, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, siempre pues cumplir lo que, como dice usted, dentro de la cotidianidad, hacer lo que nos corresponde, pero con ese amor hacia Dios y al prójimo, porque ahora es triste ver todo lo que se vive, tanta muerte, tanto sufrimiento, yo pienso que es falta de ese amor que Dios nos pide que tengamos entre nosotros como hermanos. Se ha perdido el amor al prójimo y por eso ya no se tienta el corazón el hombre de quitar la vida así tan de repente, tan fácilmente, y sobre todo a personas que ni siquiera se pueden defender. Eso es, pues yo creo que esta carta nos invita mucho a reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo tan violentos, tan deshumanizados, porque pues les quitan la vida a niños, adolescentes, a jóvenes, y pues se me hace demasiado. O como ayer lo que pasó en Gaza, y es algo que sí conmueve el corazón porque es gente inocente la que pierde la vida. Ni siquiera son los que provocan esto, porque ellos están atrás de su escritorio solamente dando órdenes. Eso es, maestro, lo que quería comentar. Gracias, Gloria. Sí,
con la festividad del día de hoy también se aborda un poco esta dimensión de la vocación, si bien San José de pronto no aparece mucho en la escritura, pero pues sí va a tener una importancia tremenda para Jesús, ¿no? Para la vida de Jesús. De ahí que Jesús pueda tener una experiencia profunda de paternidad y pueda descubrir a Dios como Padre. Sin esa figura paterna de José, quién sabe si Jesús hubiera descubierto a Dios como Padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues agradecemos también el don de la paternidad, ¿no? Quienes son padres, felicidades, ¿no? Y quienes tenemos padre, pues también cuidarlos y amarlos, ¿no? Todavía. Entonces, en ese sentido, pues sí, José va a ser una forma muy precisa de ir tomando cierto papel, como diría San Pablo en otro momento, ¿no? No todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser mano, no todos podemos ser pie, pero que cada uno de nosotros va cumpliendo una tarea específica. Pero pues para cumplirla hay que descubrir cuál es esa tarea, ¿no? Entonces, ahí es donde estaría como la oración y el contacto con Dios para descubrir justo qué es lo que nos pide, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario ya para ir cerrando nuestra encíclica? Mira, a mí me llamó de hoy, porque bueno, toda la encíclica, pues trae muchas cosas, ¿no? Pero de hoy a mí me llamó la atención esta frase, dice, Él nos permite amar como Él amó, y así Él mismo ama y sirve a través de nosotros. Esto es muy profundo, o sea, cómo es posible, ¿verdad? Que yo sea capaz de amar como Jesús nos ama, ¿no? O sea, es como para pensarlo, ¿qué es lo que Jesús me está pidiendo? O sea, ¿de qué tamaño tiene que ser mi amor? O sea, ¿cómo tiene que ser como Él amó? Ese es el modelo. O sea, como que hay que reflexionarlo, profundizar esa frase, ¿no? Y la otra dice, hablar de Cristo con el testimonio o la palabra, de tal manera que los demás no tengan que hacer un esfuerzo para quererlo. O sea, ahí es donde nosotros hablamos de Él con nuestro testimonio, con la palabra. Ese es el mayor deseo de un misionero de alma. No hay proselitismo en esta dinámica de amor. Son palabras del enamorado que no molestan, que no impone, que no obliga, solo mueven a otros a preguntarse cómo es posible tal amor. O sea, qué importante es nuestro modo de actuar, ¿verdad? Que demostremos ese amor de quién estamos hablando, más que con palabras, nuestro testimonio. Son las dos cosas, ¿no? Pero nuestro testimonio, muchas veces eso es lo que desencanta a las personas. Entonces nosotros si queremos hablar de Cristo, pues hablemos, bueno, hablo de mí, ¿verdad? Pues que hable yo con el testimonio, que eso es lo que más va a llamar la atención y a convencer a los demás de que Jesús realmente vive y que es posible ese amor. O sea, nosotros podemos hacer posible ese amor. Somos nosotros, ¿no? O sea, y pues eso de hoy me llamó mucho la atención, aparte de todo lo demás que dijeron las demás hermanas. Gracias, Iván. Gracias a ti, Ale, sí, porque fíjense, por duro que parezca al oído, así como en primera instancia, pero Dios necesita de nosotros para revelarse en la historia. Por ejemplo, si pensamos en el mismo Jesucristo, pues Jesús era humano, era hombre, y Dios para revelarse necesitó de una mediación humana. En este caso, el sujeto Jesús, ¿no? Que lo vamos a descubrir como el Hijo de Dios, claro, pero que se revela bueno, se revela con una mediación humana. Y entonces, en ese sentido, el hombre es el encargado de hacer presente a Dios. Con esto tampoco hay que entender como que tenemos un Dios limitado, ¿no? Y que no lo puede todo. Sí lo puede todo, claro, ¿no? Pero para hablarle a los hombres les necesita, o a nosotros nos necesita hablar con un lenguaje que entendamos. Si nos habla con un lenguaje que no es el nuestro, simplemente no lo vamos a entender. Así de sencillo. ¿No? Entonces, de ahí
que para que Dios se haga presente en la sociedad, que me agrada mucho cómo cierra la encíclica, con una dimensión social bien tremenda, ¿no? Y va a decir justamente esto, cambiar la sociedad, transformarla, de buena en mejor o de mala a buena. Que ahí estaría nuestra labor y que a final de cuentas esto también sería parte de la reparación al Sagrado Corazón de Cristo. Muchas de las veces, no lo digo a manera de juicio, ¿verdad? Pero cuando se suelen presentar estas, formas de reparación a la Eucaristía, a Dios, a Cristo, etcétera, se hacen solamente momentos de oración. Y como siempre les he dicho, está bien, es nuestro fuerte, es nuestro punto de partida. Pero si nada más nos quedamos en ese momento del hacer oración y no lo llevamos a la práctica en la vida cotidiana, poco o nada estaremos haciendo con la oración. No, ojo con esto, aunado a lo anterior, no porque Dios no pueda hacer nada, sino porque yo no me estoy prestando como instrumento, muy a lo franciscano, muy instrumento para que esa realidad se transforme. ¿No? Entonces, ahí está esta dimensión muy, muy social que está demasiado presente. De alguna manera, pues es entendible porque el Papa Francisco, pues latinoamericano al final, ¿no? Y entonces tiene muy marcada esta dimensión en su pensamiento, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, Iván, Adelante, Noelia. este, pues yo considero que ya como parte final es dejarnos moldear, es dejarnos transformar, es dejarnos convertirnos a Él mediante un buen testimonio, ¿no? Ya hablamos de oraciones, ya hablamos de actos, pero ahora es transmitirlo, ¿no? Transmitirlo, ya hemos hablado desde el saludo, ¿no? Desde que se nos vea en la cara que estamos contentos con la vida que tenemos, que es la vida que nos da Cristo, ¿no? Sí es a veces muy complicado, pero esa es la misión, ¿no? Dejarnos transformar, dejarnos guiar, dejarnos moldear y pues que estemos seguros de que Él está con nosotros, ¿no? No nos está dejando, no porque nos den una bofetada o nos insulten o nos hagan un gesto, nos sintamos mal o lo aceptemos, ¿no? Simplemente es estar en la situación y estar consciente que Él no nos va a dejar, ¿no? Que Él no nos va a dejar y pues dejarnos moldear. Es, esta última parte está muy, muy interesante. Es para cerrar la encíclica, ¿no? Y para también reflexionar cada uno de nosotros en lo que vamos a hacer, estamos haciendo y lo que debemos hacer. Eso es todo. Y gracias, Noelia. Sí. Vaya arrojando justamente esta dimensión como más práctica, ¿no? Pues, en este caso concreto del Sagrado Corazón de Cristo, pero en sentido amplio de todo el cristianismo, ¿no? Entonces, ahí estaría, ahora está como pretexto, en el buen sentido de la palabra, como pretexto de este llamamiento, pues el corazón de Cristo, pero que en última instancia tendría que ser nuestro ser cristiano, nuestro etos cristiano, lo que nos distingue. Claro que esto en la vida ordinaria y cotidiana pues no es tan fácil, ¿verdad? Porque no siempre nuestro carácter empata con el carácter de todos los demás, por cualquier razón, ¿no? Pero que justamente es donde tendríamos que empezar pues a ver qué se puede hacer, ¿no? Y hasta dónde se puede, porque también la obligación del cristiano pues es intentar hacer una sociedad mejor. Pero si ahí donde estamos no se quiere hacer una sociedad mejor, pues con la pena, ¿verdad? Insistir y hacer hasta donde se puede. Más no, porque si no estaríamos rompiendo con uno de estos dones que Dios nos ha dado, que es el de la libertad misma, ¿no? Entonces también ahí
como tener hasta cierto punto también cuidado y tacto en todo esto, pero que el llamamiento ahí está. Muy bien, ¿algún otro comentario final? Correcto. Si no hay más, pues vamos cerrando nuestra sesión. Ya entonces el día de hoy terminamos con esta encíclica Dilexit nos amó. Y ya nada más denme un minutito para compartirles nuevamente pantalla. Como les había anunciado desde la semana pasada, ¿no? La próxima semana, pues tenemos nuestras charlas de formación cristiana. ¿Ya pueden ver la pantalla? Perfecto. Y bueno, Sí, gracias. La próxima semana nos detendremos, estamos en el bloque cristológico, recuérdenlo, y vamos de alguna manera a tocar la festividad del día de hoy. Un poquito descoordinado en ese sentido, pero que justamente vamos a revisar Tú eres mi hijo amado. Yo ya les había comentado que este título de Hijo de Dios es el título más importante en Cristología. Entonces, reconocerlo como Hijo amado, pues es como vamos a reconocer la identidad de este Jesús, el Cristo. Vamos a retomarlo desde aquí, vamos a retomar un poquito lo que les decía, la paternidad de José con Jesús a nivel humano y que de esto se va a desprender la experiencia de Jesús de paternidad. En esta como a nivel más interpersonal, pero también lo vamos a revisar a nivel teológico. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que teológicamente significa que Jesús es hijo de Dios? Sobre todo esto confrontado con las culturas circuncidantes que hay en torno al judaísmo, porque cuando se enuncia esto de eres mi hijo amado o Jesús es el hijo de Dios o Cristo es el hijo de Dios, el cristianismo, el naciente cristianismo, está rodeado del mundo judío, del mundo griego y del mundo latino o romano. Y en el mundo judío, pues bueno, hay cierta expresión, cierta forma de entenderlo. Vamos a rastrear si podemos hablar de hijo al pueblo como hijo en el Antiguo Testamento, si hay esta relación hijo-padre entre el pueblo y Dios, pero que con Jesús se ve expresada totalmente. Pero cuando lo contrastamos con la cultura y con la fe romana, latina y la griega helénica, nos vamos a percatar de que en el mundo romano y en el mundo griego hay muchos hijos de dioses. Piensen, por ejemplo, en el panteón griego, donde se suele decir, bajo la mitología, que cuando los dioses se aburren en el Olimpo, toman la figura de hombre para venir a divertirse con las mujeres terrenales, ¿no? O con las humanas. Y de ahí van a nacer los semidioses o los hijos de Dios, pero del mundo griego. Entonces, habida cuenta de que esta teología va a nacer ahí, tenemos que distinguir cuál es lo propio del Hijo de Dios en la cultura judeocristiana, que es la que nos va a corresponder a nosotros, y cómo la distanciamos a su vez del mundo romano, griego, y cuál va a ser la especificación de todo esto. ¿No? Y sobre todo, que la primera experiencia que Jesús va a tener de Dios como Padre va a ser una experiencia existencial. Va a ser hasta un segundo momento, y eso ya declarado por los concilios, donde se le va a declarar como hijo a nivel sustancial, es decir, de la misma naturaleza divina. Pero ese ya es un posterior, no porque en la escritura no lo sea, sino porque la doctrina lo fue elaborando poco a poco. Entonces, todo eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Tú eres mi hijo amado, la identidad de Jesús el Cristo, 26 y 27 de marzo, miércoles y jueves, a las 9 de la noche, ya saben, vía Zoom, la cooperación 50 pesitos, ya saben, si no pueden, no hay problema. Si pueden dar un poquito más, pues les estaré agradecido, ¿no? Y sería esto. Ya saben que la invitación la pongo en los grupos
o en el grupo del club de lectura y luego la mando a modo de difusión personal para recordarles, ¿no? Acuérdense nada más en ese sentido en el mensajito confirmarme que quieren participar, ¿no? Para irlos contemplando, porque pues evidentemente el mensaje de difusión sale a muchas personas y no todas quieren participar o pueden participar, ¿no? Entonces, para contemplarlas o no contemplarlas por la razón que sea, tener ahí presente. ¿Sale? Muy bien. Pues vamos a descansar por el día de hoy. Les envío la invitación y también la próxima semana entonces les estaré enviando la lectura para dentro de 15 días, retomar el club de lectura ya netamente en este bloque cristológico, ¿sale? Para ir acompañando este estudio. ¿Queda? Muy Sí, bien, hermano, claro que sí. perfecto. Pues muchas gracias. Nos Muchas vemos primero gracias. Dios dentro de 8 días. Cuídense mucho. Buenas noches a todos. Gracias, hermana. Igualmente, Muchísimas gracias. Solecito, Gusto. Betty. Cuídense, que descansen. Gracias, Igualmente. Gracias. gracias, maestro, Muy gracias, buenas buenas noches noches a a todos. todos. Pase bien.